hay que entender que el país está en crisis, pero la construcción que haya decrecido 17% es una desproporción. Que hay mucha mafia de los narcotraficantes metidas en obras públicas, especialmente en la costa. Hay constructores que no pueden construir excepto que paguen una vacuna. El sector de la construcción se constituye en un pilar fundamental para el desarrollo del país, para la generación de empleo, porque implica a muchos sectores que no solamente son construcción, sino otros que están alrededor de esta actividad y que generan fuentes de empleo y que generan productividad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con el sector de la construcción en el país? ¿Qué es lo que está pasando con los proyectos BIS y BIP, que son construcción de casas y que tenían acceso, en este caso, con una tasa preferencial de interés, las personas que ingresaban a estos proyectos y que los llevaba adelante el gobierno? Es el tema que lo vamos a analizar con el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, que está ya en nuestra programación. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Ustedes se suscriben, nos ayudan mucho con los comentarios y también con los likes, y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, antes Twitter, van a encontrar ustedes también otro tipo de productos comunicacionales, como son los resúmenes informativos nacional e internacional. Además que si quiere estar con la coyuntura informativa noticiosa permanente del momento, síganos en nuestras redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiec, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Henry, por estar en la programación. ¿Cuál es la situación que se vive este momento en el sector de la construcción en el país? ¿Han decrecido o han crecido? ¿Qué es lo que se está reflejando en cuanto a números en este momento? Gracias, Osvaldo, por la oportunidad. Hace pocas semanas el Banco Central ya sacó las cifras oficiales del segundo trimestre. Acordémonos que el segundo trimestre todavía no está afectado por la crisis energética. Y ahí se definía que lamentablemente el Ecuador había decrecido el 2% en su economía. Acordémonos también que el Ecuador aspira a crecer cerca del 1% este año, que le vemos difícil, pero 2% negativo. Y luego cuando se desdoblan por actividades, vemos por ejemplo que la agricultura se ha mantenido estable, no ha crecido ni ha decrecido. La explotación de minas y canteras ha crecido el 1.8%, la manufactura de productos alimenticios ha crecido 1.1%, la manufactura de otros productos ha decrecido en el 9.7%, o sea, eso es el sector industrial, digamos, y la construcción lamentablemente ha decrecido el 17.2%. O sea, es el sector que más decrece en este caso. Este es el sector que lamentablemente más decrece. También luego viene manufactura con el 9%. 9%, después viene el comercio, el transporte. Es decir que es una situación, hay que entender que el país está en crisis, pero la construcción que haya decrecido 17% es una desproporción. Y es por eso que nosotros nos reunimos con el presidente de la República para pedirle acciones concretas, porque nosotros consideramos que la construcción no debe ser tratada como un sector problemático, sino como un sector de oportunidad, como la herramienta para que active a toda la economía, porque como usted bien dice, cuando hablamos de la construcción, Osvaldo, hablamos específicamente de las personas que ya tienen materiales y construyen, pero atrás de eso hay todo el sector industrial que fabrica los materiales de construcción, que son por montones. Podemos ver en este sitio que hay vidrio, que hay cemento, que hay madera, que hay lámparas, que hay cortinas, hay pinturas, hay un montón de cosas alrededor de eso, y esas no están contempladas dentro de la actividad de la construcción específicamente. Entonces, por eso es que la construcción transversalmente apoya mucho. Alguien nos decía que tal vez la construcción debe ser tratada como el termómetro de la economía, y eso es lo que está pasando. Ya, entonces, si es que este es el termómetro de la economía, estamos viviendo una situación realmente crítica. Claro, es muy complicado, y luego habrá que ver qué pasó en el tercer trimestre, porque obviamente ahora vino el tema de la energía, y es por eso, Osvaldo, que nosotros tenemos mucha preocupación de que
aunque el gobierno sí ha hecho buenas cosas, bueno, es un gobierno de cortísimo plazo, no puede hacer grandes cosas, pero hay cosas concretas que sí pudo haber hecho o sí está haciendo y otras que no está haciendo. Por ejemplo, sí nos escucharon que haya un crédito al constructor a través de la CFN como banca de segundo piso a través del Banco del Pacífico. Está funcionando y hay constructores que estaban en problemas o que pueden pedir créditos para comenzar a construir, pero es crédito al constructor. ¿Hay un monto específico para Esto es para 100 esos millones créditos? para 100 empezar, millones, y pues ajá. es poco dinero, pero ya es algo para, Sobre todo que soluciona, soluciona y ayuda a que arranquen nuevos proyectos. que eso es importante. Este hecho también de bajar, por ejemplo, el IVA en materiales de construcción, de pronto. Bueno, ¿también ayudó, pero... ¿Ha funcionado pero o no ha funcionado esto? Fue hecho muy poco, ¿no? Acuérdese que al final de cuentas solo fue para 2 o 3 productos y eso fue una medida que el presidente lo hizo con buena intención porque él sabe que la construcción hay que activarla realmente, pero luego vienen los mandos medios que en cambio son más fiscalistas del SRI y realmente no están aplicando la norma como se pretendía. O sea, la devolución del IVA no es integral, aunque ayuda bastante. El tema del el IVA reducido es para muy pocos productos. Pero eso ayudó, pero muy poco realmente, porque no se le hizo con la agresividad que debió haberse hecho para que realmente exista una reducción de costos en la construcción más efectiva y que la gente tenga vivienda más asequible. Entonces, fue a medias, digamos, en este caso. Es una medida bien intencionada, una ley bien intencionada presentada por el presidente y aprobada por la Asamblea, pero una implementación a medio gas. Que no cubre todo, No digamos, cubre todo. en este Así caso. En este marco, ¿hay dificultad también entonces para el tema de este proyecto que era interesante, esto de los proyectos BIV y BIS, a los que las personas podían acudir y tenían una tasa de interés bastante baja? Pero un 5% más o menos, claro, lo que tenían que pagar. Para el ciudadano que no conoce el proyecto BIS y BIP, ¿en qué consiste esto? Que el Estado consiguió unos créditos multilaterales a través de unos bonos soberanos especiales y esto aporta al Estado con una tasa de interés que casi es del 0%, pero no para todo el crédito, sino para una parte. Y estos créditos se dan a través de la banca privada. Entonces la banca, la otra parte, lo presta a la tasa, digamos, del 9%. Mezclando las dos cosas, no es una regla de 3 directa, se queda en que la tasa es menos del 5%, que es subsidiada por el Estado al final de cuentas. Desde luego, claro. Basado en un fondo que se hizo hace 4 o 5 años. Entonces, ¿qué ha pasado con este asunto? Que ha sido un proyecto exitoso para mí desde hace muchos años, muchas décadas para mí, de los proyectos más exitosos, aunque mucho más de atrás nos cuentan de proyectos mejores que estos, que han ayudado que en definitiva un ciudadano para quien es imposible acceder a un crédito hipotecario porque las cuotas son muy altas, si el crédito es del 10% no alcanza a pagar, con el crédito del menos del 5% sí se volvió asequible para muchos ciudadanos. Y han habido... ¿Salían cuotas que equivalían al pago de un arriendo? Prácticamente es así, o sea, considerando la calidad de vida porque esos proyectos son hermosos, realmente son bien hechitos, comparado con un arriendo es mucho mejor, porque el arriendo casi vale lo mismo. Entonces, un proyecto muy exitoso que resolvió la vida de miles de ciudadanos, que ha resuelto y que ha generado empleo a un sector de la construcción importante. Tanto así que el Banco del Pichincha, que es el que más presta para este segmento, nos ha manifestado que en unidades de vivienda más se da créditos a vivienda BIS y BIP que a los créditos otros de mayor valor. Pero sin embargo tenemos ahí dos problemas, Osvaldo. La una es que a la banca las tasas pasivas, es decir, nosotros cuando depositamos plata en los bancos hemos sentido que van subiendo las tasas de interés y la gente pone más plata pasiva. Pero esas tasas han subido y el banco en cambio tiene que prestar con la tasa activa y la diferencia es lo que se gana el banco. Entonces el banco dice, ¿saben qué? La tasa pasiva ha subido mucho y a mí ya no me interesa dar este crédito porque no es muy rentable para nosotros. Nosotros discutimos que sigue siendo rentable todavía. Pero el problema grave es que el sector financiero, los pocos bancos y mutualistas que apoyan este segmento hipotecario, que eso hay que reconocer, este sector financiero, porque la mayor parte de los bancos se desentiende de los créditos hipotecarios, que son créditos que apoyan al país, aunque tal vez son menos rentables que el consumo. Pero estos pocas entidades financieras que básicamente son el Banco General Rumiñahui, el Banco del Pichincha, Mutualista de la SUAY,
y la cooperativa Tuntaqui, que son poquísimos. O sea, no hay otras, otras cooperativas tal vez que tengan un segmento hipotecario. No creo. Que está en el proyecto VisiVip, creo que no me equivoco al decir que son estos. Pero estas entidades dicen, mire, en junio mandaron una carta al Midubi y les dijeron, ¿sabe qué? Revísenos las tasas de interés porque esto para nosotros no es atractivo. Y desde junio prácticamente no ha avanzado la solución. Y eso ha generado un impacto tremendo. Yo entendería que tal vez desde el Midubi dicen, yo no quiero negociar las tasas de interés porque le va a afectar al ciudadano, y tienen razón. Si se puede afectar al ciudadano, nosotros no estamos diciendo que le acepten a la banca lo que la banca dice. Nosotros lo que decimos es que negocien o que busquen una fórmula que le afecte menos al ciudadano, que sí hay maneras de que le afecte menos al ciudadano, pero lo que no aceptamos es de que desde junio no se resuelve el problema. Claro. Es decir, desde junio la banca dice esto y desde el Estado no dicen nada, desde el gobierno no dicen nada. Es decir, que en este momento están parados los créditos para vivienda VisiVip. Se podría decir que están semi paralizados. ¿Por qué razón, Osvaldo? Porque, por ejemplo, los bancos dicen, yo antes pedía 100 de este fideicomiso y prestaba 100, ahora solo voy a pedir 50, porque para mí no es atractivo este asunto. Y solo están en la mitad. La entidad más importante está en la mitad de los créditos. ¿Y eso qué implica? Que había muchos ciudadanos que aplican a estos créditos, pero los bancos ¿cómo filtran? Poniéndose más estrictos y niegan créditos a medio mundo y solo dan créditos a pocos proyectos. Y eso, al final, ¿en qué ha decantado? De que hay muchos constructores que, confiando en que este proyecto era muy serio, que ha sido muy serio y muy exitoso durante varios años, ellos comenzaron la construcción de estos proyectos hace 2 años, 3 años, y ahora resulta que están con las soluciones terminadas y no pueden vender porque no hay créditos, y no hay créditos porque el Midubi o el gobierno en general no hace un acuerdo con la banca y no resuelven este problema, lo cual es grave. O sea, que las tasas de interés suban es grave, que suban las cuotas es grave, pero más grave es que no haya nada, que no haya créditos. Entonces, ese es un problema que nosotros le pedimos al gobierno que ya resuelva este problema de una vez por todas, porque la única solución, Osvaldo, es que aceptarle todo a la banca, pero la otra solución es de que tal vez el Estado podría ampliar su participación en el crédito, porque antes solamente el 40% del crédito correspondía al Estado. Decimos, vaya el 50% de la aportación del crédito, y entonces, aunque suban las tasas, no se va a afectar mucho. Pero en ese aspecto, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Es una decisión del gobierno, del ministro de la Vivienda? No sé qué. Claro, ¿De quién depende esto que se negocie? Esto depende del Ministerio de Vivienda, que es el responsable de este proyecto, que negocie lo que sea, y para que no haya incertidumbre. Si el gobierno dice, ¿sabe qué? No, y ya no va a haber créditos, bueno, que lo diga de una vez por todas para que nosotros no tengamos expectativas, pero no puede ser posible que desde junio no se haya resuelto este problema. Claro, pero eso va a ahondar más la crisis, pues el crecimiento, digamos, o el decrecimiento del sector va a ser más evidente. Ese es el problema más grave, porque hay una segunda etapa, Osvaldo, que comienza el proyecto a perder credibilidad. Entonces el constructor confía en que hay un programa que debe perdurar por muchos años. Si es exitoso, para los multilaterales lo califican como unos proyectos exitosos de este asunto. Entonces, si es un proyecto exitoso, hay que seguir trabajando en este asunto, optimizarlo inclusive, pero hasta aquí ha sido un éxito. ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué no motivarlo? Entonces, lo grave, Osvaldo, es que no existe una estrategia, una política del gobierno que diga ¿cómo voy a hacer para los próximos 4 o 5 años? Porque el dinero que queda de este fideicomiso se calcula que queda para 1 año, es decir, después de 1 año ya se acabaría este fondo. Pero un constructor que ahorita empieza o quiere empezar ahorita un proyecto donde más demanda de gente, porque en los inicios, después de la primera etapa, ahí donde más se usa mano de obra y todo eso para hacer la obra gris y todo ese tipo de cosas, estas personas dicen, ¿yo cómo puedo empezar un proyecto VisiVip si yo no tengo la certeza de que alguien me demuestre que existe un plan concreto, que los multilaterales están predispuestos y un montón de cosas, de tal manera que el programa subsista por lo menos 4 o 5 años más? Eso en Quito, cuando son proyectos más pequeños. En Guayaquil me comentaban la semana anterior que los proyectos de ellos demoran 4 años, porque son proyectos mucho más grandes. Y entonces dicen, ¿cómo empezamos un proyecto? ¿Cómo empezamos preventas? Porque cuando empieza un proyecto se comienza a prevender, ¿no es cierto? Sí. Y se le prevende a la persona diciéndole, verá, la cuota va a ser de tanto, la tasa de interés de tanto, y ya le vendo. Y resulta que cuando ya esté la casa lista,
resulte que ya no hay esos créditos. Entonces, al gobierno le exigimos de primero que negocie frontalmente con el sector financiero, lo mejor que sea más conveniente para la ciudadanía, donde le afecte lo menos posible, siendo innovador, cambiando las proporciones, negociando las tasas. Lo que sí, obviamente, no queremos que la banca diga, ahorita las tasas pasivas subieron, súbame las tasas de esto, y después que bajen las tasas pasivas ellos se queden altos. Claro. O sea, debería ser algo variable para que las reglas del juego estén claras, ¿no es cierto? Porque las tasas pasivas ya están bajando también, entonces las tasas activas que piden los bancos también deberían estar bajando. Pero, y si no hay eso, y si no hay una estrategia clara, consensuada con los multilaterales donde exista una predisposición, que eso va a ser el tema de las viviendas de interés BBBs, se van a paralizar de lo que se puede apreciar entonces, pero ¿en dónde está esa voluntad? Porque ya 6 meses con esta situación, con un proyecto que camina a medias, que estaba funcionando muy bien, que estaba beneficiando a muchas familias, porque son las familias las que se benefician con una casita. ¿Hay o no hay la voluntad política para solventar este asunto? Debería haber, porque yo creo que es hasta una cosa hasta inteligente en una época preelectoral. Debería ser lo contrario, ¿no es cierto? Fomentar estas cosas. Bueno, pero que en su momento dijeron que quieren que se reactive la construcción, claro, que se reactive la construcción de vivienda. Sí. Somos deficitarios en el tema de vivienda, ¿no? Totalmente. Imagínense que según el Midubi hay 2 estudios, que el uno dice que hay como más de 80,000 nuevos hogares cada año, y hay otro estudio que dice que hay más de 110,000 hogares cada año nuevos en el Ecuador. Y apenas construimos formalmente 40,000 viviendas, o sea, el déficit va incrementándose. El sector privado. O sea, déficit de vivienda, o sea, claro, falta esas viviendas en el Ecuador. 40,000. Sí. O sea, tenemos un déficit del 50% aproximadamente. Cada año van aumentándose en 40,000 de los nuevos hogares, más el déficit que arrastramos de 500,000 de unidades anteriormente de la vivienda, como dice, déficit cuantitativo. Entonces nosotros consideramos, no entendemos la verdad, porque esto debería negociarse, porque, como le digo, es hasta políticamente correcto hacer este asunto en una época preelectoral, donde el ciudadano debe sentirse feliz de que ya tiene su vivienda nueva, y eso realmente arrastra mucha opinión a favor, y sobre todo para que el constructor tenga fe y certeza de que empiecen nuevos proyectos para el futuro. Lo grave que le vemos nosotros es que el constructor se está paralizando, dice, y yo creo que no voy a hacer este proyecto porque no hay una evidencia de que aquí a 2 años vamos a tener este dinero. Ahora, ¿quién debería de pronto entrar en este tema para a lo mejor modificar un tanto esta situación de las tasas de interés? Podría ser el BIES, pues, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, primero lo del proyecto BCB es un tema de que hemos hablado con el ministro de Finanzas, que nos ha ofrecido ayudar en el tema. Y luego es el presidente de la República que tiene que estar preocupado de que esto funcione. Si ha estado funcionando bien, ¿cómo va a dejar de funcionar bien unas cosas buenas? Y ahora la contrapartida, porque obviamente en esta vida hay que generar competencias, debería ser el BIES. El BIES es el llamado a hacer estas cosas. Osvaldo, a eso a la población hay que explicarle qué es lo que pasa con el BIES. Nosotros los ecuatorianos somos malos ahorradores, lamentablemente voy a dar los datos. En el Ecuador nosotros ahorramos muy poco dinero a largo plazo, solo ahorramos al corto plazo. Entonces, cuando nosotros ahorramos a la vista, digamos, o sea, para los días, porque no somos buenos ahorradores. Pero le van a decir, pero si estamos en una crisis económica, no se vive al día, no se puede ahorrar. Bueno, Osvaldo, cuando usted ve las denuncias en la televisión de esas constructoras fantasmas que aparecen, ahí se ve gente muy popular, digamos, de escasos recursos, que dicen, yo estaba ahorrando $100 mensuales para pagar el terrenito y me engañaron. Es decir, la gente por su casa propia sí está dispuesta a ahorrar, porque es una claro, buena cosa a largo plazo. Por su casita, entonces, su terrenito. Pero el tema es que en el Ecuador, en resumidas cuentas, o metemos el dinero para el cortísimo plazo o máximo para 1 año, es lo que ahorramos. Entonces, la banca es una banca de corto plazo y da créditos para corto plazo, entonces por eso es su naturaleza. Pero el BIES y en el mundo entero, las entidades de ahorro, que son las entidades estas de seguridad que ahorramos a largo plazo, todos los que estamos afiliados al IES, aportamos desde nuestros 20 años hasta la jubilación y vamos ahorrando plata ahí supuestamente. Esa es la entidad llamada a dar créditos a largo plazo. Son los que captan a largo plazo
y deberían ser los que prestan a largo plazo. Esa es la naturaleza. El BIES debería tener un objetivo de ser sus inversiones, ponerlas en créditos hipotecarios. Así debería ser, porque eso es lo que hacen todas las entidades de seguridad de los varios países del mundo que uno puede investigar fácilmente, que es la entidad llamada a dar créditos a largo plazo, porque además tienen que asegurar la plata del afiliado. Pero aquí se ha vuelto en un mercado de créditos de corto plazo, que son los créditos quirografarios, y es impresionante, Osvaldo, hace varios años la proporción del quirografario hipotecario era apenas un 20% más alto, era el quirografario con el hipotecario, es decir, si prestaban 1.000 en hipotecarios, prestaban 1.200 en quirografarios. Ahora es 10 veces más el crédito de corto plazo para comprarse cualquier novelería. El quirografario es 10 veces más que el hipotecario. O sea, es una desproporción que no tiene sentido. Y yo le reitero, el BIES, desde el llamado a hacer créditos a largo plazo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Por qué esa política? Porque el IES, me acuerdo, antes hasta construía vivienda. Era un ícono, digamos, el IES, sí, para financiar, para construir vivienda. ¿Por qué ese cambio? De pronto no está bien el tema hipotecario, hay cartera vencida, el quirografario es más rápido en cuanto a la tasa de interés más alta, inclusive. Sí, pero el fondo de una entidad de seguridad es mejorar la calidad de vida de su afiliado y aumentar la cantidad de afiliados, pero no mejora la calidad de vida del afiliado si lo que le da es créditos quirografarios que se gastan en novelerías, otras cosas si son indispensables, un accidente, un problema de educación, algunas cosas. De educación no debería ser, pues Osvaldo, si es empresa, nosotros pagamos por el seguro de nuestra salud, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, es mucho gasto en salud imprevista. Pero aparte de eso, cuando uno realmente hace el análisis de dónde va el quirografario, va a regalitos, va al Día de la Madre, va a pagar tarjetitas, o sea, un montón de cosas. Hay gente que inclusive, Osvaldo, pide crédito quirografario y esa plata lo mete al chulco, digamos, o lo mete en otras entidades donde le paga más tasa de interés. Es decir, no es nada productivo. Y es por eso que nosotros insistimos que el BIES debería tener un manejo más profesional. Para nosotros el concepto es que el principal problema del BIES es que los gerentes no duran un año, siendo el banco más grande del Ecuador. No dura un año. Imagínense que usted coja uno de los bancos privados del Ecuador y vayan poniendo personas que no saben de banca y les vayan cambiando cada 6 o 8 meses. Esos bancos van a fracasar. Mucha inestabilidad, hay mucha inestabilidad, falta de conocimiento, falta de experiencia y no tienen una política a largo plazo. Claro. Quieren política a cortito plazo, demos créditos así para que la gente esté feliz, aunque no mejoremos la calidad de vida de ellos. De lo que se ha visto, están incrementando los montos, ¿no? para los créditos. Quirografarios, o sea, para gastarse. Y para los hipotecarios se ha reducido totalmente. Y con eso no se mejora el empleo. Pero de pronto le van a decir, es que la gente ya no tiene trabajo y ¿cómo les vamos a cobrar? ¿De dónde van a pagar? Pero están pagando la afiliación, pues, y lo que nosotros estamos diciendo que un crédito del BIES, que también es bueno, que es menos del 6%, es para pagar en lugar de pagar el arriendo. O sea, el ecuatoriano igual paga arriendo. Nosotros lo que defendemos, decimos, vea, no pague arriendo, pague su casa propia más o menos al mismo valor. Entonces, claro, lo inteligente es decir, yo prefiero tener una casa propia. Después de unos 20, 25 años ya pagué la casa y tengo toda la vida ya arreglado, por lo menos en ese si aspecto, no tiene que pagar arriendo hasta el día que se muera. Entonces, el tema va por ahí. Nosotros creemos que el BIES tiene que cambiar su modelo estratégico. El IES tiene que cambiar su modelo estratégico porque el BIES no fue creado ese banco para dar créditos quirografarios, porque antes sin banca dábamos créditos quirografarios sin problema y ahora tenemos un gran banco que debería dedicarse a créditos hipotecarios. Hay que reconocer eso, sí, Osvaldo, que el proceso del crédito hipotecario de los pocos que dan es muy rápido en el BIES, ha mejorado mucho. En el BIES, sí. Es hasta más rápido que la banca privada, eso hay que aprovechar. Pero usted verá que no hay publicidad de créditos hipotecarios. 45 días, ¿no? Sí, le entregan rápido el son muy desembolso. eficientes. Pero usted no ve publicidad de créditos hipotecarios en el BIES, lo cual es un error estratégico. Y nosotros creemos que en el BIES, tal como hicimos con el Banco del Pacífico, acuérdense que el Banco del Pacífico está recontra mal, se contrató una administración profesional sin que se privatice la banca, ¿no? Pero que haya un control público, pero que manejen profesionales esos para que realmente al BIES ahora dicen que el Pacífico es el primer banco del país. Mire, ¿no? el Banco del Pacífico con una administración profesional. Es banco de los ecuatorianos, es banco público, pero obviamente dice, pongamos un profesional sin ataduras políticas, porque ese es el tema principal.
¿Cuál es la posición de los constructores? Porque les he escuchado que están permanentemente, que están impulsando, que están quizás cabildeando, dialogando, impulsando, empujando este tema de la construcción, inclusive con el propio IES, con el BIES. ¿Pero qué pasa? Pues que el problema, Osvaldo, es que primero tenemos una reunión donde les hablamos de la problemática. Luego tenemos una reunión ya más detalle. Todos están de acuerdo, o sea, para todos lo que decimos es lógico, porque es obvio. Y ya, pum, ya cambiaron de gerente. Cambian de gerente, entonces cualquier buena iniciativa se queda en medio camino y toca otra vez decirle, mire, este es el problema, esta es la solución, esto consideramos, pero esto es una romería al BIES cada 6 o 8 meses a hablar con los gerentes, y hay unos que sí entienden la problemática y hacen cosas y otros que no hacen, pero la conclusión es que el BIES tiene menos créditos que antes era del orden de 1.400, 1.500 millones y ahora nos llegan a los 500 millones de créditos. Han reducido drásticamente y en cambio los quirófrios han incrementado bastantísimo. En su momento tenía buen impacto y buena fuerza, ¿no? Porque se financiaba segunda vivienda, se financiaba locales comerciales, oficinas. Ahora muchos no dirán, sé cómo estar caminando esto. Claro, muchos dirán, lo que pasa que hay mucha morosidad en el hipotecario. Eso hay que diseccionar, y cuando alguna vez hizo un análisis hace 3 o 4 administraciones, se vio que no había un departamento de cobranzas. Entonces, como no cobraban, y la gran morosidad era cuando habían segundas viviendas, la vivienda de playa, esas cosas, y ahí la gente deja de pagar. Pero nosotros los ecuatorianos estamos ahorrando en nuestro banco, que es el IES o el BIES en este caso, de que ahorramos a largo plazo. Debemos ser incentivados para que la banca más bien del BIES de créditos a largo plazo y suba los umbrales, porque ahorita los créditos que da el BIES de promedio son de $50,000. Decimos, ¿por qué no presta a $120,000 si la clase media del Ecuador es la que más aporta? Pero sí hay créditos de 120,000, de 150,000, de 200,000. Sí, pero ahí las tasas ya son más altas, pero no vemos un incentivo, no vemos una gestión. Los bancos que están en créditos hacen publicidad, tratan de vender ese asunto, pero el BIES no vemos una estrategia de atracción. El BIES tiene la suerte de tener la base de datos de todos sus clientes. Yo quisiera que a mí me llegue una publicidad y me diga, mire, hay estos proyectos, haga esta cosa. No, claro. No existe nada, no hay gestión. La gestión de un banco es vender, salir a vender como hacen todos los bancos, y el BIES debería salir a vender los créditos hipotecarios. Está muy burocratizado. Toda la vida ha sido burocratizado, y sobre todo el tema es que hay excelentes profesionales, pero no son los que toman decisiones, y estar cambiando de directiva ahora, cada pocos meses es estas gravísimo. Circunstancias que está pasando con el tema de la construcción, el financiamiento es más complicado, a pesar de que se abre a través de la CPN y el Banco del Pacífico, pero por otro lado pueden ingresar dineros no tan lícitos para financiar estos temas de la construcción. Bueno, se habla mucho de este tema, pero Osvaldo, nosotros ahí nos preocupamos mucho de la obra pública. Acordémonos que la obra pública antes era el 70% de la construcción y la obra privada, es decir, inmobiliario, era 30%. Ahora estamos 51%, digamos mitad, el uno y el otro, lo que significa que el sector privado sigue empeñado en moverle la economía en el sector de la construcción, y en la obra pública no existe. Y en la obra pública hay unas reglas raras, Osvaldo, y ya le voy a explicar por qué son raras. Recién se cambió, antes decía cero anticipo, es decir, cuando iba un constructor normalito que no tiene tantos recursos a hacer alguna obra pública, decía haga la obra pero con cero anticipo. Pero ¿quién puede hacer en este mundo, en el Ecuador, unas obras para financiar al Estado? Habrá empresas excepcionales que tienen muchos recursos, pero son la excepción, pero la mayor parte no tienen. Y ahora ya cambiaron el cero anticipo, pusieron mínimo anticipo, igual les dan nada de anticipo. ¿Y qué es lo que estamos viendo, Osvaldo, ahora cuando aparecen estos juicios del Metástasis y estas cosas? Que hay mucha mafia de los narcotraficantes metidas en obras públicas. ¿Por qué razón? Porque son los únicos que tienen plata para hacer obra pública sin anticipo, y es por eso que se ve, usted verá que hay varios alcaldes cuestionados que están metidos en conflictos con las mafias en obras públicas, y que eso no habíamos visto antes nosotros, y esto está incentivado por este hecho de que se exige que el constructor haga las obras sin anticipo, y el constructor normal no tiene recursos como para financiar al Estado, y entonces aparecen estos recursos raros que sí pueden hacer cualquier cosa porque ahí lavan el dinero. Pero es un tema que de pronto es evidente, Henry.
Bueno, porque yo, usted yo- dice... yo me este atrevo a no decir que es es- evidente porque si vemos los casos, todos los casos que están tratándose en la Fiscalía, ya son obras públicas, son reclamos de obras públicas. Entonces hay alcaldes O asesinados. sea, en la obra o sea, pública se lava dinero, entonces. En la obra pública, claro, porque están haciendo unas obras, sectores que es que, Osvaldo, esto dicen yo no lo digo yo, porque para mí sería muy arriesgado decir algo que no tengo bases, pero es lo que se está juzgando a las personas de que hacen proyectos del Estado, obra pública, personas que no tienen que ver nada con la construcción. Y es una de las razones fundamentales, es esto de que la obra ahora exigen que sea con mínimo de anticipo y el constructor ya de cajón ya no Claro. califica. No califica, solo quedan. Es que de pronto es para dirigir es direccionado. el proyecto. Claro, está direccionado el asunto. Ahora, y en ese aspecto, pero el sector privado también se dice que puede existir este lavado. Vea, debe haber, pero por ejemplo aquí, si usted va donde los constructores más serios que hay aquí en la ciudad y en todas las ciudades, nosotros tenemos control de la UAFE. Las constructoras más grandes tienen hasta un departamento de la UAFE, que quiere decir que le controlan al cliente, que no venga y le diga, vea, le pago en billetes un departamento. No, eso se cuidan mucho los constructores porque ellos quieren hacer la plata lícitamente, pero si van a recibir plata en efectivo, saben que se pueden meter en un liazo. Debe haber personas que hacen eso en su desesperación, pero de los constructores que yo conozco, los formales, hablamos del tema, ellos dicen, yo no recibo esos dineros, y nosotros sí, porque la UAFE se mete a analizar nuestras cuentas, entonces hay que tener mucho cuidado ese asunto. Y en el ámbito de la seguridad, igual esto ha afectado también, digamos, a los constructores en este caso. Sí, esto no hay que generalizar, pero hay ciertos Pero sectores... son vacunados, son Sí, amenazados. sí. En ciertos sectores, en ciertas ciudades, especialmente en la costa, hay constructores que no pueden construir excepto que paguen una vacuna. Caso contrario, no pueden construir. Entonces ya, lamentablemente, en proyectos pequeños, medianos y grandotes, es lamentable de que el constructor sea vacunado para que pueda hacer sus labores tranquilamente. Luego hay también los distribuidores, las ferreterías, que es lo más grave porque son fáciles de identificar. Ellos hay una gran mayoría que bueno, algunos han sido secuestrados, asesinados inclusive, y están vacunados muchos de ellos. Justo la semana anterior en Santo Domingo secuestraron a un señor ferretero y es un tema de inseguridad, ¿no? Pero esto es más incidente en donde, en la costa. En ciertos sectores de ciertas ciudades de la costa, porque no hay como generalizar, Osvaldo. Nosotros a veces los ecuatorianos generalizamos y decimos, por ejemplo, Tonsup, Esmeraldas es peligroso. Esmeraldas, uno va a la zona turística, Esmeraldas es una paz total, es un ambiente muy bonito. Usted va a la zona que dice Nuevo Esmeraldas, también es muy bonito. Habrá ciertos sectores peligrosos en la ciudad de Esmeraldas, pero no es toda la provincia de Esmeraldas, no es toda la provincia de Manabí. Pero a veces la prensa exagera mucho y hace que sea una bola de nieve negativa para el Ecuador, porque la gente dice, hay mucha inseguridad en Esmeraldas y no nos vamos de vacaciones a Esmeraldas, y como no nos vamos de vacaciones a Esmeraldas, hay más crisis de empleo, y como hay más crisis de empleo, más bien generamos más inseguridad. Entonces yo creo que sí hay zonas que son conflictivas, que se sabe en las noticias que son ciudades muy concretas, pero yo creo que cada ciudad está luchando por mejorar su seguridad. Y eso nos afecta mucho, imagen internacional, capitales que puedan venir también, claro, inversiones. O sea, ese artículo que salió recién realmente nos deja mal lo que nos parados. dejó claro, el tema Pero, claro, del narcoestado. Usted es periodista, pero hay veces que los periodistas buscan noticias muy rojas y nos dicen como que si estuviéramos aquí en Quito en una franja de Gaza en guerra, y no es así. O sea, el Ecuador en su generalidad se trabaja con más precaución. Y la otra cosa, Osvaldo, los que tenemos oportunidad de estar en otros países, la situación es muy similar en otros países de Latinoamérica, o sea, Chile, Perú, Colombia, Brasil, no se hable de otros países, es una situación mundial porque hay una crisis mundial de la economía y eso genera este tipo de problemas. Henry, gracias por estar en la programación. Seguiremos conversando de estos temas que son importantes. Gracias, Osvaldo, a usted. Gracias al ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, con este tema tan importante que a veces no lo analizamos, lo dejamos de ver, pero vean que
La construcción es, dentro del Producto Interno Bruto, es fundamental para el crecimiento del país. Y si es que ha decrecido, como dice Henry, con estas cifras del Banco Central, realmente es muy preocupante este tema y debe ser tomado en cuenta por parte del gobierno y las entidades que son pertinentes al respecto. Volveremos con estas entrevistas en los próximos programas. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose. Los comentarios y los likes igualmente son importantes. En las redes sociales, ya saben, manténgase informado de la coyuntura noticiosa permanente que ocurre en nuestro país en las redes de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Este programa usted lo puede compartir, dele like y comparta fundamentalmente. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Evita filas y ahorra tiempo. Genera tu código QR digital para ingresar al Metro de Quito. Descarga la app para tu teléfono, Android o iPhone. Regístrate en nuestra app Metro de Quito y crea tu cuenta ciudad. Recuerda tener tu cédula de identidad a la mano, porque te pedirá tu código dactilar. Una vez registrado, ya puedes hacer uso de la aplicación. Realiza una recarga con tu tarjeta de crédito o débito. Genera tu código QR digital y haz clic en descargar. Ahora ya puedes ingresar sin filas y ahorrar tiempo. Disfruta de tu viaje. Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.